Ya, ahí estamos, ¿no es cierto? Sí, estoy grabando. Súper. Ya, chiquillos, mira, la sesión de hoy es la última sesión del taller y entonces vamos a discutir en el fondo sobre si se acabó o no la transición, porque sí, porque no, ¿no? Eso es un poco lo que quiero discutir. Y esto lo vamos a hacer a propósito de la coyuntura del gobierno de Lagos, ¿no? Y de ahí para adelante, ¿no? Eso es lo que quiero proponer, ¿bien? Como de costumbre vamos a hacer una síntesis muy breve de la clase anterior para que estemos todos en la misma sintonía, un par de hipótesis principales, y luego vamos a ir analizando, ¿no? El tema de la clase. Esta clase va a estar dividida como en tres grandes partes. La primera sobre las características del gobierno de Lagos y los cambios y continuidades históricas que ahí se visualizan. ¿Bien? No tan solo en lo político institucional, sino también en otras esferas. La segunda parte tiene que ver con la conflictividad social, que se empieza a visualizar desde el 2006 en adelante. ¿Qué características tiene? ¿No? Los vamos a comparar con la anterior, ¿sí? Y vamos a cerrar un ciclo en 2011, que en mi punto de vista ahí se cierra un ciclo histórico pequeño. Y luego vamos de lleno a la revuelta, ¿ya? Y entonces, con la revuelta vamos a ver nuevamente qué elementos de cambio y continuidad se ven en las dinámicas de la conflictividad social, con la conflictividad de clase en el fondo, y vamos a tirar alguna hipótesis al respecto de cómo explicar eso. ¿Mm? Así que esas son las tres partes de la clase, ¿estamos? Bueno, partamos entonces, síntesis de la clase anterior. ¿Alguna o dos hipótesis, por favor, que pudieran ayudarme para, para ordenar la cabeza, ¿no? A esta hora? Revisamos los gobiernos de Frey y Lagos, principalmente. Viendo como puntos importantes como lo que sería el cierre de Lota, el movimiento estudiantil universitario y lo sucedido con la reforma, si no me equivoco, en torno como al mono operador en Valparaíso. Sí, el sistema monooperador en el puerto. También hablamos un poco sobre el conflicto mapuche. También empezamos, conversamos sobre la detención de Pinochet en Londres. Y cómo eso afecta al panorama político de la derecha también, pues, es decir, cómo empiezan a desligarse ya de la figura del dictador. Ya, perfecto, súper. Voy a puntualizar la síntesis que muy bien hace su compañero, que hace Pancho González, ¿no es cierto? Yo creo que de buena manera sintetizó, pero lo voy a sintetizar en tres tesis fundamentales, ¿bien? Entonces, en primer lugar, es sobre el gobierno de Frei y Ruiz Tagle en general, ¿no? Lo que nosotros vimos ahí es que, siguiendo una tesis clásica, ¿no? Que es de Ñoñán, y en eso estoy con Ñoñán, es que lo que hace el gobierno de Frei y Ruiz Tagle es transponer el eje de modernización por el de democratización. O sea, en el fondo, el gobierno de Frei tuvo una intención y un eje, una agenda democratizadora que va a ser bloqueada, y una vez que esa agenda democratizadora en términos políticos, ¿no? En particular con los enclaves autoritarios, es bloqueada por la derecha, inmediatamente el gobierno gira y avanza en todo lo que va a ser como lo que ellos llaman modernización. Que lo que veíamos en la clase anterior era más bien la modernización en clave neoliberal, digamos, ¿no? La idea de la descentralización, la autonomía, pero en clave neoliberal, ¿no? Y eso tenía una serie de expresiones, ¿ya? Y nombramos algunas simplemente, las más emblemáticas probablemente. El cierre de Lota, ¿no? El cierre de Lota en el sur como un ícono importante, ¿no es cierto?, del movimiento obrero chileno. En segundo lugar, vimos la instalación del sistema de monooperador en el puerto de Valparaíso, lo que implicaba necesariamente también estas mecánicas de privatización como encubierta, ¿no? En Porchi queda reducido a una empresa muy pequeña, administrativa, y que licita en el fondo el ejercicio del puerto. Y finalmente, otro ejemplo de eso podría ser las empresas sanitarias, por ejemplo. En el caso de Valparaíso, nuevamente es Val, ¿no? O sea, hay una agenda privatizadora que aplica al gobierno de Frey, ¿no? Y eso es muy aplaudido por la derecha, ¿no? Entonces, lo que se dice es que es un gobierno serio porque no sucumbe ante las tentaciones populistas, ¿ya? Pero dijimos, y esto es una segunda hipótesis del periodo, lo que empezamos a visualizar con eso era que, en el fondo, se comenzaba a erosionar el sistema de partido, ¿no? El mecanismo de intermediación política. O sea, los mismos sindicatos que habían votado
y habían hecho campaña por Frey y por la Concertación y votaban por los alcaldes socialistas, era el mismo gobierno el que le estaba cerrando las puertas, ¿no? Y cerrando su fuente de trabajo. Entonces, lo que nos demostraba esto era que los gobiernos y los partidos comienzan a verse ya muy, muy elitizados y alejados de la base social, y la base social no tiene capacidad de presión tampoco entre los partidos, ¿no? Entonces empieza a fracturarse un poco este panorama, ¿no? Ya poco queda del viejo sistema de intermediación que había previo. Bueno, eso es una cuestión. En segundo lugar, una cuestión que no está en el libreto nadie, ¿no es cierto? Y que va a ser fundamental es la detención de Pinochet en Londres, ¿no? Eso marca un punto de inflexión en el periodo que estamos analizando. ¿Por qué? Porque por una parte muestra originalmente a una derecha que va a ver a Pinochet, que lo acude en su defensa, y a un gobierno que tiene que sumarse a la agenda de la derecha y terminar defendiendo a Pinochet en Londres como una política de Estado, ¿no? Pero por otra parte eso coincide con las elecciones del 99 y la derecha empieza a ver que tiene posibilidades serias de ganar, y de hecho estuvo a punto de ganar, ¿no? Entonces, como ocurre eso, la derecha empieza a desligarse de la figura de Pinochet, a aislarlo, ¿no? Y hasta en los sectores más duros, como Cardemil, por ejemplo, terminan diciendo los problemas de Pinochet son un problema de la justicia, ¿no? Entonces, eso es muy importante. La figura de Pinochet empieza a socavarse, ¿bien? Y por último, lo último que vimos fue el gobierno ya propiamente de Lagos. Caracterizamos su gobierno, ¿no es cierto? Vimos algunos elementos de su cultura política y dijimos que el gobierno de Lagos tiene como pretensión política explícita y simbólica el cierre de la transición, ¿no? Así lo asume, ¿no? Y hay toda una política muy pensada, simbólica, para cerrar la transición, como un desafío de su gobierno, ya así explícito, abierto, ¿no? Y entonces ese va a ser su política, ¿no? Y entonces lo que quedamos en la clase anterior era en las reformas constitucionales. Y en eso vamos a partir, quiero partir, ¿no? Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? ¿No? Ninguna por acá. Ya, Francisco, dime. No, decía que no tengo ninguna yo. No tienes dudas, disculpa. Ya, vale. A mí me gustaría agregar algo Sí. que eso último, como en sintonía al texto de Rolando Álvarez, que no me acuerdo si es en ese mismo capítulo o más adelante, que porque va citando siempre declaraciones de prensa de los distintos presidentes de la CPC, en este caso el gremio empresarial por excelencia, y hay una cita que yo creo que representa ahí como el espíritu ya consolidado de la transición, en términos del propósito original que se le dio, que es cuando está la segunda vuelta entre Bachelet y Piñera, en donde le preguntan no me acuerdo quién era el presidente de la CPC, si estaba preocupado por la posibilidad de que pudiera salir electa Bachelet, presidenta socialista, etcétera, etcétera, y salía un poco el fantasma de Allende, ¿cierto? Y el presidente de la CPC le responde ahí al periodista que afortunadamente ya no estamos en tiempos como los de antes y que ahora uno como empresario podía dormir tranquilo independiente del resultado electoral. Y eso yo creo que también Sí, es algo que habla mucho de la época. O sea, parece dice, que ahí hay un cambio de ciclo, ¿no? y claro, claro que sí. Ahí se está cerrando, ahí se cerró la Habla transición por los empresarios. de la desideologización también que está llegando a esa esfera. Claro, exactamente, ¿no? Exactamente. Buen punto. Vamos a retomar eso ahora, inmediatamente, ¿ya? Eh, entonces, bueno. Transición, voy a poner acá. Gobierno. Aquí vamos a caminar en una delgada línea, en todo caso, ¿no? Pero bueno. Ya. Continuidad, ya está bien, sí. Ya, entonces miren, habíamos dicho en la clase anterior algunos cambios que se visualizaban en el escenario político del gobierno de Lagos, ¿no es cierto? Entonces, hagamos un análisis por actor,
ya medio sociológico si ustedes quieren, algo medio neomarxista. Vamos por ejemplo, como por los empresarios. ¿Sí? O sea, ya lo leyeron en el texto, lo conversamos en la clase anterior, ¿no? ¿Qué pasa con los empresarios en el gobierno de Lagos? Si tú lo comparas con los 90. ¿Qué es lo que pensaban los empresarios en los 90 cuando se inicia la transición a fines de los 80? ¿Qué es lo que decían los empresarios? Los empresarios tenían miedo, ¿no? De que lo que hubiese aquí fuese un retorno descabellado, ¿no es cierto? Y populista, ¿no? Y ya para el gobierno de Lagos, ¿qué pasa con los empresarios? Recién lo decía el Juan. Lo aman. Ya lo aman, ¿no? Están confiados, ¿no? Se quedan más tranquilos. Ajá. Sí, no es una metáfora, sino que literalmente lo dicen. Igual eso exactamente, ¿no? Mi empresario aman a Lagos, decía por ahí uno, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay un cambio histórico ahí o no? Hay algo que se está moviendo, ¿se fijan? Entonces, uno podría decir en un lenguaje marciano, ya más tradicional, ¿no? Diría que en el fondo el patrón de acumulación capitalista ya empieza a estar consolidado, ¿no? Se asienta, ¿no? Y los empresarios no miran con desconfianza a la élite política que va a administrar el modelo, porque saben que el modelo no se va a tocar, dicho de manera brutal, ¿no? O sea, la desconfianza que había originalmente con el retorno democrático ya se pierde. ¿Se fijan? ¿Y qué hay? Entonces ahí tenemos un cambio. ¿Sí? Eso por una parte. ¿Qué pasa con la Fuerza Armada? Otro actor. ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas para el 2004? Ahí no es donde se genera el cambio. No, esto es antes. Me confundí con lo de Cheire. Con lo de Cheire, po. Eso es. ¿Qué? Eso es, Ya, sí. ya. Eso es lo de Cheire, ¿no? Lagos, en el fondo, digámoslo así, hace un pacto, ¿no? con Cheire. Entonces es nombrado Cheire. Y Cheire toma una política que es igual a la de Isurieta. ¿Cómo es la relación de Cheire con el pinochetismo militar? Pregunto. No es ahí donde Cheire en un momento empieza a ser un poco reticente y luego reconoce la violación sistemática de derechos humanos. Eso también es lo que empieza a generar la apertura del debate en relación al tema de los derechos humanos. Y eso posteriormente lo que va a generar es, no sé si una nueva ola de persecución desde lo legal, pero sí va a abrir muchos más flancos que antes estaban completamente cubiertos por el negacionismo. Claro, exactamente, ¿no? Una de las políticas que impulsa el gobierno Lago va a ser bueno, que viene con las mesas de antes, ¿no? Pero va a salir el informe Valech, ¿no? Y entonces, 2 días antes, si mal no recuerdo, de que salga el informe Valech, donde se reconoce la tortura y qué sé yo, Cheire reconoce la violación de los derechos humanos de manera institucional de parte del ejército. Eso en los 90 hubiese sido impensado, como ustedes saben. Absolutamente impensado. Ya, disculpe. Absolutamente impensado, ¿no? Y para el 2004 ya lo reconocen públicamente, ¿no? De hecho, saben ustedes que meses antes que Cheire diera esa declaración le preguntan al almirante Arancibia, ¿no? Y sigue negando la violación de los derechos humanos por la Armada. Y después de las declaraciones de Cheire y del informe de Valech, lo vuelven a entrevistar y le preguntan, oiga, ¿pero qué pasó? Bueno, dice, ya es necesario seguir desmintiendo, ya es imposible negar que hubo violación de los derechos humanos, ¿no? Ese Arancibia es el que salió constituyente, sí, por la UDI. ¿Cierto? Exactamente, sí. El mismo. De hecho, hay una cosa que hay que señalar aquí, ¿no? El 2001, cuando empiezan los juicios contra Pinochet y todo lo demás, y los afuera, ¿no es cierto? Lo dijimos en la clase anterior, ¿no? Los comandantes y jefes se reúnen y hacen un almuerzo público para dar muestra de su descontento. Y Lagos lo gritonea, ¿no? Sí, le llama la atención. Y les dice que les va a pedir la renuncia a todos. Si se vuelven a hacer, porque en una democracia las Fuerzas Armadas están bajo tutela de los civiles. Aunque no tenga esa capacidad, porque ustedes saben que con los enclaves autoritarios no tenía esa capacidad. ¿Ya? Entonces, pues bien, pero eso muestra algo detrás, ¿no? O sea, ¿por qué Lagos se habrá atrevido a hacer eso? ¿No?
¿Qué cambio hay en la Fuerza Armada? Ahí dijimos, ¿no? 2004 reconoce las violaciones de los derechos humanos, algo que era imposible en los 90 al inicio de la transición, ¿no? Piensen ustedes que hasta el 97 Pinochet era comandante y jefe del ejército, y entra al Parlamento como senador vitalicio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué cambio hay? Perdón, que está mi perrita, mi cachorrita. Fíjate la mía para abajo, por favor. ¿Qué cambio hay ahí? El cambio más grande es que la figura de Pinochet ya no está. La figura de Pinochet está en el suelo. ¿Sí? Solo está reducida a su más mínima expresión en un núcleo duro del pinochetismo, pero la derecha lo abandona. Y por tanto, sí. Quería hacer una consulta, disculpa que haya interrumpido. No, dale. Sí, claramente la derecha política es la que empieza a desmarcarse y sectores mucho más conservadores, recalcitrantes de la UDI son los que mantienen hasta la actualidad. Pero me llama la atención, por eso también estuve en silencio y no respondí al tío, me llama la atención de que dentro del mismo núcleo de las Fuerzas Armadas se genere como este cambio que haya permitido que, incluso se haya permitido que el poder político hablara con una voz un poco más alta en función del poder militar. Yo me acuerdo que también se mencionó en una clase anterior que, no me equivoco, había sido Frey el que había solicitado la renuncia de un general y lo habían mandado al carajo. Sí. Entonces también... Comandante carabinero. ¿Sí? Sí, el general Stange, general de carabineros. Le pidió la renuncia y Stange le dijo no, fuera. Entonces, eso es lo que me llama la atención, porque ¿hasta dónde influye tanto el abandono desde la derecha política hacia la derecha militar? Que existe una subversión en la balanza del poder político al poder uniformado. Buena pregunta, ¿no? Bueno, hay una de las respuestas posibles. Yo ahí me sumo a la tesis de Claudio Fuentes, ¿no? Claudio lo que dice es que lo que hay en Chile, en un texto clásico que se llama La transición de los militares, ¿no? Él dice lo que hay en Chile es como una subordinación de facto, ¿no? O sea, los militares se subordinan al poder civil durante la transición finalmente, tras la muerte, tras el aislamiento político de la figura de Pinochet, pero no necesariamente porque hay un cambio de doctrina, ¿no? Ideológica fuerte, y entonces hayamos tenido o tengamos Fuerzas Armadas radicalmente democráticas, por ejemplo, ¿no? Sino más bien porque hay correlaciones de fuerza que cambian, ¿se fijan? Y de facto, en el escenario del poder más crudo, por así decir, ya no pueden, no tienen margen de maniobra. O si tienen margen de maniobra, lo van a canalizar de otra manera con el mismo poder civil. ¿Se fijan? O sea, Pinochet ya no es tema en su relación con los políticos, digamos, como dicen ellos, ¿no? No es tema. Pinochet va al pasado. De hecho, Cheire dice, ¿no? El problema de Pinochet es con la justicia, ¿no? Y eso lo tiene que resolver él, ¿no? De hecho, Manuel Contreras termina diciéndole que es un traidor, ¿no? Y todo el núcleo más duro lo consideran un traidor. ¿Ya? Pero ahora, más allá de las declaraciones de Cheire, porque sabemos que finalmente igual fue procesado, ¿no? Por su responsabilidad en un caso de derecho humano, ¿no? Lo que nosotros tenemos que ver es históricamente cómo se están moviendo las relaciones de poder. Esa es la clave para nosotros, o para el taller y de una perspectiva histórica, ¿no? Eso es lo que está cambiando. Probablemente las Fuerzas Armadas tienen una relación burocrática con el poder civil que va mucho más de la mano con prebenda, ¿no? O sea, los oficiales y los generales pueden obtener mayores beneficios y ya están acostumbrados a negociar con los políticos, digamos, como en su lenguaje, ¿no? Y obtener beneficios. O sea, vean el descalabro que hay, por ejemplo, con todos los casos de corrupción de las Fuerzas Armadas ahora. Todo eso estaba validado en el sistema antiguo, ¿no? O sea, ya le iba mejor así. Pinochet ya no es tema para ellos. Entonces, fíjense, Pinochet sale, en el fondo eso es lo que ocurre, Pinochet sale de la agenda política en estricto rigor. ¿Se fijan? O sea, hay otro cambio en las Fuerzas Armadas. Con esto, por favor, no estoy diciendo que se hayan democratizado, no estoy pensando la transición en clave de democratización, la estoy pensando en clave de cambio. ¿Se fijan? Ya. Lo mismo, bueno, un poco ya lo dijimos. ¿Qué está pasando con la derecha? Lo que pasa con la derecha es que ocultan a Pinochet, ¿no? Lo meten debajo y está absolutamente subsumida en el lavinismo. La derecha está convencida de que Lavín es el próximo presidente de Chile para el 2006. Absolutamente convencida. Renovación Nacional y la UDI, ¿no?
Y todos los rasgos pinochetistas del discurso público lo empiezan a esconder bajo la alfombra, ¿no? Eso ya lo tenemos claro. Y para eso Lavín se va al municipio de Las Condes, perdón, de Santiago. Y ahí comienza a hacer toda una campaña política, ¿no es cierto? Haciendo cosas a su estilo, ¿no? Playas o nieve, ¿no es cierto? En el centro de Santiago, playa, en las piletas, etc. Cosas que son muy particulares, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el mundo sindical? Estamos viendo todos los actores de facto, ¿no? ¿Qué pasa con el mundo sindical y los actores sociales? ¿Qué está pasando con este tipo de lo que hoy día llamaríamos movimientos sociales, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los actores sociales para esta época? Comenzando a rearticularse, poco a poco. Claro. De hecho, en este mismo contexto que a principios de los 2000 también empiezan, como de quizá el 2001, si no me equivoco, también uno de los primeros movimientos estudiantiles. El mochilazo. Sí, entonces de a poco empiezan a rearticularse las fuerzas sociales de base. Exactamente, muy bien. Ahí hay otro cambio. Ojo, que lo discutimos en la clase anterior, no es que no haya habido conflictividad social y sindical en los 90, sí hubo, ¿sí? Pero tuvo ciertas particularidades, ¿no? Y no logró tomarse la agenda total de la sociedad, ¿no? Entonces, en este tiempo lo que está pasando es que se están rearticulando, ¿se fijan? Ya. Ahora bien, estamos de acuerdo con los cambios, ¿no es cierto? Parezco político. Estamos de acuerdo con los cambios. Y ahí las continuidades. ¿Qué continuidades se empiezan a ver o se pueden visualizar? ¿Qué elementos hay de continuidad aquí? El modelo. Muy bien, el modelo económico. La constitución. Muy bien, el modelo económico, la constitución. El modelo económico, la constitución. ¿Qué más? La relación el capital-trabajo. El modelo económico, claro. Pero estaría también en la relación dispar entre el empleador y el empleado. Sí, la relación capital-trabajo. Efectivamente, todas las políticas laborales que se terminaron aprobando, todas fueron a favor del gran capital. No hay ningún triunfo histórico, así como diga, de los trabajadores en esta relación, ¿no? O sea, es la continuidad del modelo y de la herencia, ¿se fijan? Entonces, en este escenario estamos cuando vienen las reformas constitucionales desde el 2005. ¿Ya? Y aquí vamos a caminar por un hilo bien delgado, ¿no? ¿Por qué? Porque existe un conjunto de miradas relativamente optimistas del periodo y que dicen, con las reformas constitucionales de Lagos se acabó la transición en Chile. ¿Se fijan? Sobre todo en las tesis del laísmo. Las tesis del laísmo, eso, ¿no? Es Lagos cierra la transición. De hecho, cuando Lagos le pone la firma a la Constitución, dice, aquí se acabó la transición. O sea, el gobierno de Lagos es muy interesante desde el punto de vista analítico porque es un personaje muy egocéntrico y muy narcisista y muy republicano y muy histórico, ¿no? Entonces, él dialoga con la historia, ¿no? Él se pone a la altura de Alessandri, de Allende, de eso estamos hablando, ¿no? Esos son sus referentes. El gobierno de Lagos, él conversaba con todo el socialismo de tercera vía, ¿no? Tony Blair, Bill Clinton, ¿no? Ese eran como sus referentes, viejo. Estamos hablando como de la socialdemocracia de tercera vía. Esos son sus referentes, ¿no? Un tipo como bien grandilocuente. Entonces, cumple su objetivo y dice, cierra la transición. ¿Ya? ¿Cuáles son las reformas constitucionales de Lagos? ¿Se acuerdan ustedes o no? Hay tres cuestiones fundamentales de esta reforma. Lo primero, el fin de los enclaves autoritarios. ¿Los senadores vitalicios? Exactamente, acaba con los senadores vitalicios y designados. Se acaba con el carácter resolutivo del COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, que permitía hacer un golpe blando en el fondo y que entregaba la tutela de las Fuerzas Armadas al proceso político, ¿no? Y se aprueba la posibilidad de remover a los comandantes y jefes del ejército. O sea, consolida en el fondo la hegemonía del poder civil sobre el poder militar, si ustedes quieren. Pero aquí viene la pregunta que yo les quiero hacer. Es decir, estas reformas institucionales ¿son fruto de la capacidad de presión y de agenda del gobierno de Lagos? ¿O más bien son reflejo de cambios
que las relaciones de poder de facto ya estaban ocurriendo. ¿Se entiende o no la pregunta? Sí, sí. Si es por lo que hace Lagos frente al servilletazo, es algo que ya está ocurriendo antes de que tome su forma legal. Si no, no habría sido posible. Incluso con los enclaves autoritarios fue posible que se impusiera de esa forma. ¿Los demás qué opinan? Porque fíjense para bajarle esto, ¿no? Si uno hace historia institucional al estilo quizás más decimonónico, ¿no? Y se queda solo en los cambios constitucionales y las reformas políticas institucionales, dice, wow, Lagos cerró la transición. Pero entonces la transición se acaba porque Lagos hace las reformas institucionales. Generalmente, estoy divagando un poco, Dale. siempre esta gente se está subiendo a la ola del movimiento que están ocurriendo. O sea, son muchos como el efecto dominó, están pasando muchas cosas, y aprovechando el vuelo es cuando se empiezan a conformar estas reformas del año 2005. Ahora, ¿cuáles son todos estos elementos que están configurando esta ola? No la tengo tan clara. Ahí. Pero sí un envión de la sociedad civil y de las organizaciones sociales y de partidos políticos que se están reagrupando también. Pero ojo, miren, la pregunta ingrata es la que les planteo. ¿Las reformas constitucionales del 2005 surgieron por una movilización social desde abajo que presionó para eso? No. No existía eso. No existía eso. No estaba. De hecho, yo recuerdo que el debate como constitucional empezó a salir con el tema de la posible asamblea constituyente y las primeras propuestas, y eso estamos hablando como el 2012, 13, 10 quizás por ahí, pero el 2005 no había tal cosa, porque aún el tejido social se estaba recomponiendo. ¿Se fijan? Entonces, si ustedes me apuran, ¿no? Yo lo que propongo en el fondo, diría que una de las hipótesis más generales del taller, es que la transición no hay que entenderla como el logro de la profundización democrática, como se entendería desde la politología más tradicional, ¿no? Sino que hay que entenderla como un ciclo histórico, ¿ya? Sin meterle el sentido moral a la profundización democrática, ¿no? Entonces, la transición tuvo una agenda propia, ¿no? Esa agenda propia era la relación de poder entre los militares y los civiles, ¿no? El problema del modelo económico y el problema de los derechos humanos. Y eso está articulado en la figura de Pinochet, ¿no? Entonces, lo que empieza a ocurrir, y lo que se visualiza durante el gobierno de Lagos, es que son esas relaciones de poder de facto las que cambian. Y lo que hace en el fondo el gobierno de Lagos es leer ese cambio de correlaciones de fuerza, ¿no? Y sellarla por arriba, ¿no? Institucionalmente. ¿Me explico? Pero no es que el gobierno de Lagos haya gatillado esa correlación de fuerza, ¿no? Sino, evidentemente, hubo algo de muñeca en eso, ¿no? Pero lo que hay aquí son cambios más profundos de mediano plazo. Aquí hay cambios. Los empresarios dejan de presionar para contener y ya se tranquilizan. Para ellos se le acaba la transición porque tienen su modelo asegurado. Las Fuerzas Armadas dejan la figura de Pinochet a un lado y empiezan a negociar con el poder político de manera mucho más directa y más burocrática, con sus pretensiones burocráticas, ¿no? La derecha también esconde a Pinochet debajo de la alfombra. ¿Se fijan? Los actores sociales empiezan a rearticularse. Pero ojo, todo esto es marcado por el quiebre o la erosión o la fractura del sistema de intermediación, ¿no? Los actores sociales empiezan a rearticularse, pero los partidos ya los dejan de representar, ya no los pueden utilizar, ¿se fijan? Y las continuidades que siguen acá, por supuesto, son el modelo económico, la constitución y la relación capital-trabajo. Y por cierto, algunos otros elementos, ¿no? Como el sistema binominal en ese momento que aún no estaba cambiado. ¿Se fijan? Entonces, a mí me da la impresión, y esto es como una de las hipótesis, como les decía, es que la transición se empieza a cerrar en esta época. No porque el gobierno del Agua haya hecho una reforma extraordinaria y hayan asegurado la calidad democrática, sino que hay una época histórica que se está cerrando.
Y lo que viene después de esto es precisamente las consecuencias de esta transición. ¿Se fijan? Avanzo, para que se entienda mejor. Conflictividad social. Si uno empieza a hacer a seleccionar algunas coyunturas, por nombrar algunas, uno podría poner como ícono, ¿no es cierto? 2006, Revolución Pingüina, ¿no es cierto? 2007, subcontratados de Codelco, Cristian Cueva. 2008, bueno, que siguen también en lo anterior, se vuelve La los LG. del cobre, pero también está la NEF, el Coprochi y sobre todo los salmoneros, que en ese año pierden. Anda Chile también. Las marchas contra la LG. Anda Chile. Eso, claro, eso va a ser, sí, sí. De hecho, el fueron Coprochi enormes en se moviliza Valparaíso. precisamente contra la Ley General de Educación. Ya. O sea, ahí tenemos algunas, 2008, ¿no es cierto? Y luego esta cosa ya va a venir a reventar con lo que estamos hablando 2010 y sobre todo 2011, ¿cierto? Ya, 2012. ¿Se fijan? Entonces, bien. Si uno toma la Revolución Pingüina, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la chispa que enciende el movimiento? Los liceos se llovían para invierno. El El Lota. Lota, ¿no es cierto? Nuevamente, Lota. ¿De acuerdo? Perfecto. Segundo paso, organización nacional, ¿no es cierto? Movilización. Tercer punto, toma de los colegios. Pregunta, ¿qué tiene de diferente esa forma de movilización con la del 97 de los estudiantes universitarios? ¿Qué elementos de cambio y continuidad pueden ver ustedes ahí? Que ya no es solo gremial, quizá, en el sentido, Bien, no va solamente como a reivindicaciones parciales. efectivamente. Súper bien, Pablo, efectivamente. La gracia del movimiento pingüino es que, si bien parte de demandas particulares, como, qué sé yo, los liceos, el PASE, la PSU, etcétera, rápidamente va a mutar o va a incorporar nuevas demandas. Y la demanda principal va a ser, ¿qué cosa? El fin De la LOSA de la LOCE. y la JEC. Exactamente. Entonces, digámoslo De en hecho- lenguaje clásico, ¿no? Se politiza. De hecho, si uno recuerda esos documentos, el punto 14, 15 era la LOSA y la JEC, y después pasó a ser el punto 1 del peritorio. Notable. Era Notable, notable. ¿no? Notable. Porque hoy, cuando recordamos el movimiento pingüino, no lo recordamos, la verdad, por el pase ni eso, nos acordamos porque los chiquillos demandaron, ¿no es cierto?, el cambio estructural. Pero originalmente, en los actores sociales, sus luchas no pasan así. Generalmente pasa de lo particular, de lo concreto, de lo material, de lo gremial, a lo político. Entonces, bien, ahí ya tenemos otro cambio, ¿se fijan? O sea, en la movilización de los estudiantes, lo que se termina haciendo es reclamar la educación como un derecho. ¿Se fijan? Cambiar el paradigma de la educación. ¿Ese tipo de demanda fue hegemónica en los 90? Pregunto. No. No, po. No. No fue hegemónica en los 90. De hecho, lo que estaba pasando en los 90 era precisamente que estaban tratando de organizarse por cuestiones. Recuerden que la movilización de educación superior partía por demanda a más crédito. ¿Se fijan? Entonces, el 2006 tenemos eso. Y paradojalmente, como este movimiento, ¿qué es lo que ofrece el gobierno? Estamos en el gobierno Bachelet ahora, ¿no es cierto? ¿Qué le ofrece el gobierno? Una comisión. Una comisión, la famosa comisión de asesoras presidenciales, ¿se acuerdan o no? Les pone una comisión, Acá. le ofrece la negociación, el movimiento secundario
entre que se quiebra, se tensiona, se terminan subiendo, pero además, ¿a cuántos actores meten a la comisión presidencial? ¿Están solo los secundarios? No, están los secundarios. También meten al colegio profe. Están los rectores de universidades tradicionales, los rectores de universidades privadas, los tanques de pensamiento, los colegios particulares, los colegios subvencionados, los empresarios, están todos. Meten a todos, ¿no es cierto? Y lo que termina saliendo de ahí, como todos ustedes saben, es una cosa que estaba lejos de las pretensiones originales de las propias demandas de los estudiantes secundarios. Pero nuevamente, ¿qué es lo interesante? Que se va después de eso al Parlamento y se terminan articulando nuevamente con el COPROCH y con la gente y reclamando contra eso. Nuevamente ahí, ¿qué es lo que pasa? El sistema de intermediación está quebrado. O sea, ¿qué es lo que trata de hacer las élites políticas de los partidos institucionales? Tratan de recoger esa demanda, pero empieza a pasar por una serie de filtros, ¿se fijan? Para lograr transformarse en política pública. Filtros que en su gran mayoría, ¿qué es lo que hacen? Compatibilizar la demanda con el modelo neoliberal y transformarla en registro de política social focalizada. ¿Se fijan? ¿Hubo partidos que desde abajo lograran presionar en el Parlamento para recuperar la demanda original? No, si el sistema está fracturado. ¿No? No está esa representación. Y eso es lo que pasaba de manera más clara el 70. ¿Me entienden o no? Esa es la fractura del sistema, la columna vertebral. Ese es un cambio histórico importantísimo. Pues bien, avancemos al 2007. Nuevamente, fíjense, ¿qué es lo que ocurre en el 2007? ¿Se acuerdan ustedes? Saben más o menos qué es lo que ocurre, ¿no es cierto? Con Cristian Cueva a la cabeza y la gente del Peña, ¿no es cierto? El Ahumada. ¿Cuál es el conflicto principal? Subcontratado de Codelco. Exactamente, subcontratados de Codelco. ¿Cuál es la estrategia de ellos? Apuntar a una negociación colectiva ramal. Si ustedes saben que el neoliberalismo chileno impide la negociación colectiva ramal. Entonces lo que hacen las empresas es que subcontratan trabajadores y el proceso productivo lo tienen subdividido. Entonces cada proceso productivo lo relacionan con una empresa ad hoc para ese proceso, y entonces nunca los sindicatos pueden negociar colectivamente. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende el ejemplo que estoy dando? Ya, perfecto. Entonces, lo que había ocurrido un año antes, con el caso de la huelga larga del salmón, ¿no es cierto? Bueno, antes de esa, lo que lograron hacer, antes de eso, los forestales, perdón, fue apostar a eso, a la negociación colectiva ramal. ¿Recuerdan ustedes el caso de Rodrigo Cisterna, no? Rodrigo Cisterna era un trabajador, ¿no es cierto?, que en pleno conflicto de huelga con las forestales, un trabajador subcontratado, ¿no es cierto?, se agarraron obviamente con carabineros, y embestió un vehículo de carabineros con una retro, ¿no? Y carabineros abrió fuego y lo mataron. ¿Sí? Al otro día, bueno, los funerales fue una cuestión impresionante, no hubo ningún carabinero, cientos de trabajadores en el funeral, y no hubo autoridades políticas en el funeral. ¿Y saben quiénes fueron los únicos autoridades políticas que pudieron ir al funeral? Lo critica la prensa, ¿no? ¿Ah? Los alcaldes, me imagino. Exactamente. No, Los alcaldes fueron las únicas autoridades políticas que pudieron meterse al funeral. El resto nada, ¿no? Entonces, fue una muerte muy trágica. Rodrigo Cisterna ganaba como 60.000 pesos cuando el sueldo mínimo eran como 140. Es el extractivismo chileno, ¿no? La frustración así, pero brutal, ¿no? Entonces, en esa huelga, con mediación de la Iglesia Católica, lograron negociar de manera interempresa, de facto, porque está prohibido legalmente, pero lo lograron hacer. Los subcontratados de Codelco trataron de hacer lo mismo. La particularidad de ese momento, el 2007, es que bloquean todas las divisiones de Codelco, ¿no? O sea, en Chuqui, la Andina, en los Andes, el Teniente, Nami, bloquean todo. Los Andes lo tienen sitiado, ¿no? Los dirigentes son dirigentes del cobre, trabajadores ligados al PC, ¿no? Y las estrategias sindicales son casi como todos los medios de lucha, ¿no? El repertorio de acción colectiva amplio, y provisión de ingresos a camiones,
pero también, ¿cómo se llama? Corte de ruta, etcétera, ¿no? Y tempranamente, ¿qué es lo que dice el Cristian Cuevas? Y que empieza a traspasarse en la demanda. Ellos dicen, queremos recuperar el cobre para todo Chile. Y entonces empieza a hablarse nuevamente de renacionalización del cobre. Pregunto, en el año 91, ¿era posible o tenía sentido que alguien se preguntara y demandara la renacionalización del cobre? No, era imposible. Quería hacer un paréntesis, una duda. dale. También tiene que ver, creo que era el texto de Fuentes que decía cómo se va perdiendo también esta representatividad, o sea, que el interlocutor que existía entre el empresariado neoliberal y la sociedad civil y las organizaciones de base pasan a ser los partidos políticos, y los partidos políticos cada vez más se van alejando de lo que es la ciudadanía en todos sus aspectos. Entonces también cuando existe esta fractura cada vez se van alejando mucho más, y cada vez que se van alejando dentro de lo que es la tecnificación del entender la vida social y los problemas de las personas, entonces cuando está este abandono, y desde el abandono también es que las organizaciones empiezan a recrudecer mucho más las movilizaciones. Exactamente, exactamente, exactamente. O sea, ya vimos cómo se empezó a producir ese fenómeno tempranamente, ¿no? El alejamiento, por ejemplo, de los gobiernos y su relación con la CUT. Tempranamente el gobierno de Elwin. Las decisiones privatizadoras del gobierno de Frei Ruiz Tagle. Las decisiones de Lagos, ¿no? Ahora estamos en el gobierno de Bachelet. Y efectivamente, pues los partidos pierden esa capacidad. ¿Sí? Bueno, el conflicto, ¿saben quién termina mediando en el conflicto, no? En el conflicto de los trabajadores de Codelco. Lo que termina mediando es la iglesia, ¿sí? Principalmente la iglesia termina mediando. O sea, ¿qué quiere decir que la iglesia termine mediando un conflicto sindical y social cuya demanda finalmente es negociación ramal interempresa como un derecho laboral con perspectiva de nacionalización del cobre? ¿Qué quiere decir que la iglesia termine mediando eso? ¿Por qué creen ustedes que la iglesia hace eso? Primero por el abandono. A ver, profundiza esa idea, por favor. El abandono de la clase política en primer lugar. La constante negativa del empresariado. Y también, en parte, tiene que ver con las alianzas que existen entre el poder político, más allá de ser oficialismo, que no permiten que haya una negociación directa, y también la movilización, quizás retomando todo lo que ha pasado con las personas que han sido asesinadas en las movilizaciones. Pero no sé, también ahí también estaría puro tirando palo de ciego si hablo más allá de la perspectiva y la parada que tenía la iglesia en ese momento. No me arriesgaría a hablar más allá de eso, pero me imagino que va en una función de estar tratando de mediar para evitar mayores conflictos. Pero lo asocio principalmente al abandono de la clase política y a los vínculos tan cercanos con el empresariado. Ya, bien. De hecho, al tiro, Pablo, te doy la palabra. En el conflicto de las forestales, es la iglesia también la que media. ¿Se fijan? Pablo. No, yo creo que tienen que ver con lo que tú decías del quiebre del sistema de intermediación, en el sentido de que no hay ningún partido político, aunque pueda quedar en minoría, digamos, en el Parlamento, que pueda expresar lo que está fuera, digamos, lo extrainstitucional, aun cuando puedan ser minorías o mayorías activas. Y lo otro que yo creo que da cuenta de una continuidad respecto al fin de la dictadura y la transición en general, porque la iglesia en todo el periodo fue un mediador de las salidas políticas. Yo creo que son esas dos cosas. Vale, buen punto, Pablo, sí, po. O sea, lo que yo estoy viendo acá, por lo menos, un poco la hipótesis es que la transición se cierra como el 2005. Insisto, no por lo bacán que fueron las reformas del Lago, sino porque las relaciones de poder de facto cambiaron. ¿Se fijan? Y todo este conflicto que viene de aquí en adelante es precisamente el resultado de esa transición, ¿no? El conflicto 2006, si ustedes piensan, es el conflicto de la educación que nace fruto de la transición, que viene de la dictadura y que quedó de la transición. El conflicto del 2007, ¿qué es lo que es? El conflicto de la relación capital-trabajo
y el mal uso del sistema de externalización de servicios, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Subcontratación, ¿no? Todos esos conflictos son la herencia de la transición, po. Dale, Israel, nomás, no hay problema, yo sigo aquí. Vaya nomás, y espero que esté todo bien. Ánimo. Ok. Entonces, les decía, estos conflictos que se dan acá no se dieron en los 90 porque era otro el escenario histórico. Por eso la transición uno lo puede entender también como un ciclo histórico, con una agenda propia, con conflictos propios, que para el 2006 en adelante ya es otro Chile, ¿no? Piensen ustedes, dale Francisco, no hay problema. Vale, vale Francisco, un abrazo, saludos y recuerda que las sesiones que han grabado y tienen mi correo por cualquier cosa. Muchas gracias, profe. Un abrazo a todos. Igual a todos, vale. Chao, Francisco. Entonces, lo que les decía es que el ciclo se empieza a cerrar, ¿no? Y estos son otros conflictos, absolutamente otros conflictos. O sea, un conflicto de subcontratado en los 90. Y aquí viene otra de las características. Estos conflictos tienen impacto nacional. ¿Se dan cuenta, no? Eso es lo que la conflictividad social de los 90 no logró hacer en comparación con esto. ¿Ya? Es una conflictividad que llega a la agenda. Toma la agenda, remueve el sistema. Si estos conflictos fueron grandes, remueven el sistema. Los actores institucionales tienen que adecuarse a esto. Tratan en su manera de canalizar, pero no lo logran, pero tratan de moverse, ¿me explico? Y se habla en la mesa todos los días. ¿Por qué el conflicto del 2006, la Revolución Pingüina, fue un conflicto nacional? Porque implicaba que los niños no fueran al colegio, que los adolescentes no fueran al colegio y se quedaran en la casa. ¿Se fijan? Porque a todos los papás eso le implicaba, lo repercutía en el fondo, ¿no? Porque eran estudiantes menores de edad que estaban luchando por derechos trascendentales, ¿se fijan? Entonces eso removió, salió, estuvo ahí en la agenda. El conflicto de los subcontratados de Codelco fue brutal. Estaba en los diarios todo el día. Sí, Pablo. Disculpa, ¿podrá ser también? Porque es primera vez desde el proceso democrático que se empieza a poner en jaque la solidez de las reglas del juego. Exactamente. Entonces también es como lo sorprendente para todos los actores sociales involucrados, que es que se está empezando a tensionar esta situación. Y era algo que no parecía ser previsto por nadie. De hecho, ni siquiera los empresarios más optimistas podrían haber previsto que iban a empezar a correr estas situaciones. Ahora, será por un lado de que el neoliberalismo, desde la visión de quienes le conviene, veían que era imposible que pasara esto porque desde arriba las cosas estaban funcionando. Pero desde lo superestructural no se llegaban a las dimensiones. Por ejemplo, voy a adelantarme un poco más en el tiempo, como en estas respuestas de los ministros de Piñera previo al estallido. De como vayan a hacer bingo para arreglar el colegio, levántense antes para no pagar la tarifa del metro, compren flores porque está más barata. Entonces también, más allá de lo que no podrían estar previendo, también tiene que ver con una desconexión del mundo real, y el mundo real de las mayorías. Nuevamente, bien Vladimir, o sea, comparto plenamente lo que estoy planteando. Nuevamente, lo que se ve acá es que está separado, hay una separación muy grande entre la élite política, digámoslo así, la base social y la ciudadanía en general, ¿no? O sea, en este país se construyeron niveles de elitización, pero tan grandes que la desconexión es brutal. Voy a poner un ejemplo contradictorio para el caso chileno, ¿no? Por ejemplo, si uno va a México, en México, aún en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una educación pública gratuita, ¿no? Como derecho social, una universidad gigante, ¿para qué vamos a hablar de eso, no? La más importante de Latinoamérica. Aún en esa universidad se encuentran los hijos de la élite política, hijos de ministros, de diplomáticos, de empresarios, e hijos de obreros. Comparten. Pero acá los niveles de elitización son brutales, ¿no? Son brutales. O sea, en estricto rigor, los que toman las decisiones en este país es la élite política económica santiaguina. ¿Ya? Y para que se hagan una idea, ¿cuánto creen ustedes que se paga mensualmente en un colegio de élite santiaguina?
¿no? Fácil deben ser sus 500 lucas los más baratos. 600, 700 mil pesos a arancel anual, de ahí para arriba, ¿no? Un colegio particular en regiones vale la mitad de eso. Entonces, el nivel de elitización de la sociedad es increíble en lo que se va produciendo en esto, ¿no? Y evidentemente eso repercute en todo tipo de cosas. Una de ellas, lo que estabas diciendo tú, Francisco, efectivamente, o sea, la élite tecnocrática lee los conflictos en clave de modernización. Dicen, estos conflictos son propios de una modernización y los tenemos que ir solucionando institucionalmente y rápidamente, ¿no? Pero esto no es porque haya contradicciones del capitalismo, dicen ellos. No, no, lo que pasa acá es que hay dispositivos que no están funcionando y hay que arreglar. ¿Mm? O sea, como bien decía Vladimir, cuando viene el conflicto, más adelante, ¿no es cierto?, la revuelta popular, ¿no? ¿Cómo leen los ministros de Piñera el conflicto? ¿No? Así, o sea, con soluciones, con problemas particulares, pero no se han percatado aún que las demandas particulares empiezan a hacer sentido común en clave de politización de derechos. ¿Me explico? Pero no me quiero adelantar a eso, voy a cerrar esto y avanzamos, ¿vale? Y entonces, el 2007 el conflicto se cierra, los trabajadores de una u otra forma tratan de negociar de manera interempresa, con la empresa más grande. Codelco nunca reconoce que negociaron interempresas, sin embargo en la práctica más o menos se dio eso, ¿no? Ya, esto pone en tensión al gobierno, ¿ya? Porque lo va a poner en tensión con la movilización de la NEF, con la Elcoprochi, con el Salmonero y con la agenda del gobierno. El gobierno de Bachelet se va a visualizar con mayor claridad una especie de dos almas, ¿no? Por una parte está el alma tecnocrática, lo que podríamos decir los autocomplacientes de la concertación, ¿no? Que está representada muy bien en el ministro de Hacienda, Andrés Velasco. Es un tipo sin militancia política, doctor en economía, tecnócrata, con ese rollo, digamos así, ¿no? Versus una segunda alma, uno podría decir más crítica, más autoflagelante, digamos, los sectores de izquierda social de la concertación, y que está representado el ministro del Trabajo, Andrade, ¿no? Andrade es el ministro del Trabajo. Y van a tener permanentes conflictos entre ministerios. Cuando viene el conflicto por ejemplo, de los subcontratados de Codelco, el Ministerio del Trabajo, a través del bando Andrade, trata de mediar. Y se mete el ministro de Hacienda diciendo esto es un problema que corresponde a la economía, es un problema de la eficiencia del Estado, ¿no? Entonces aquí no tiene que meterse. Pero hay otra discusión. En el gobierno de Bachelet, la reforma del sistema de pensiones. ¿Cuál es la reforma del sistema de pensiones que promete Bachelet? ¿No? Lo que termina desarrollándose, originalmente salieron ideas, ¿no? Incluso de crear una FP estatal, lo que en ese momento ya era algo así como el socialismo, ¿no? O sea, los que dijeron creemos una FP estatal eran considerados unos tipos así, pero ya populistas al máximo, ¿no? Retrógrados, ¿se fijaron? Bueno, entre los que habló de esa posibilidad fue el ministro del Trabajo. Y rápidamente el ministro de Hacienda, ¿no? Salió quitándole piso, ¿no? Diciendo aquí los que construyen la política pública del gobierno en términos económicos somos nosotros, y le resta el piso a esa posibilidad de crear una FP estatal. Imagínense, ni siquiera hablaba de fin FP, solamente una FP estatal, ¿no? Entonces en el gobierno se ve muy bien eso, ¿sí? ¿Qué más decir al respecto del gobierno de Bachelet y la conflictividad social? Yo diría dos cosas. Lo primero es que la imagen del gobierno de Bachelet 1 también va a representar los cambios que están ocurriendo históricamente en la política chilena. Como todos ustedes saben, es una mujer divorciada, con hijos de distinto marido, agnóstica, socialista, hija de torturado, etcétera, 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 y asesinado por la dictadura, etcétera, 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 ¿no? O sea, para una persona conservadora y católica, Bachelet es el demonio en persona, ¿no? Entonces, el hecho de que una mujer con esas características llegase a la presidencia de la República muestra cómo están cambiando las cosas. O sea, recuerda usted que el primer gabinete de Elwin, durante la transición, ¿cuántas mujeres contempló? Una. Claro, ninguna, y luego una que era Soledad Alvear, que en ese tiempo no se llamaba Ministerio de la Mujer, era como Servicio Nacional de la Mujer, ¿no? Claro, y tenía como rango de ministerio. ¿Mm? Pero originalmente ninguna, el ministerio como tal. Entonces,
¿Se dan cuenta cómo el 2006 es otro el rollo en Chile? Ya no están los problemas tradicionales de la transición. El 2006 muere Pinochet, ¿no? Y aislado, o sea, signado de ladrón, de corrupto, etcétera, ¿no? Y la derecha se empieza a avergonzar de eso. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que muestra el gobierno de Bachelet? El gobierno de Bachelet tiene una estrategia original. No sé si ustedes se acuerdan, que es del gobierno ciudadano. ¿Se acuerdan de eso, no? Yo no, era muy chico. ¿No? Ya. El gobierno de Bachelet cuando asume dice nosotros vamos a ser un gobierno ciudadano. ¿Por qué? Porque Bachelet no viene de la élite política de la concertación. Ustedes saben dónde viene Bachelet, ¿no? No, Bachelet viene del PS Almeida, como la línea más dura del PS, ¿no? Y nunca fue parte de la élite de la concertación. No era Silva Sima, no era Elwin, no era Lago, no era nada de eso. Al contrario, pertenece al lote más marginado dentro de la concertación, que era el lote de Camilo Escalona. ¿Se fijan? Y entonces Bachelet no representa la élite de la concertación. Y tiene una tesis diferente. Aquí vamos a gobernar con la ciudadanía, dice ella, ¿no? Y cuando dice gobernar con la ciudadanía, lo que está diciendo es tomando distancia de las élites políticas. Y por eso mete harto independiente al gobierno. Mujeres, ¿me explico? Pero le estalla la conflictividad social en la cara. Y cuando le estalla la conflictividad social en la cara, ¿qué es lo que hace Bachelet? Llama a la vieja guardia de la concertación. ¿Se fijan? ¿Quién reintegran al gobierno? Saldívar, por ejemplo, y ese tipo, ese perfil de político más viejo, ¿no? Harta cocina, harta muñeca, ¿no es cierto? Tipo en ese registro. Bien, entonces, uno puede ver el gobierno de Bachelet ahora sí como un gobierno más bisagra, ¿no? O sea, es un gobierno que ya está fuera es un gobierno post-transicional en estricto rigor, ¿no? Lo que se jugaba en la transición ya no se está jugando acá. Y los conflictos que emergen desde el gobierno de Bachelet en adelante son conflictos precisamente que son fruto de esa transición. Precaria, semi-soberana, como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Pero es eso lo que ocurre, con las características que hemos dado, entre otras cosas como la crisis del sistema de intermediación. Por último, para avanzar a la última parte, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la derecha? Ya, ¿sabes lo que pasa en la derecha? Lavín, según él, va a ganar en la estrella y empieza una rebelión dentro de la derecha. El Consejo General de Renovación Nacional, que tiene que nombrar a Lavín para las elecciones del 2005, 2006, se rebela en contra de Alaman y todo el lote que ya estaba casado con Lavín. Estaban casados con Lavín tanto liberales como conservadores dentro de RN. Y entonces hay un grupo de regiones de Santiago también que trata de levantar a Piñera y le dicen, no, si tú tenés que ser el candidato. La militancia de RN estaba muy resentida con el liderazgo lavinista porque se sentían muy opacados. Bueno, y Piñera, ahora sí, dice ok, acepta, y se da vuelta al Consejo General de RN, esto es como a fines del 95 más o menos, y Sebastián Piñera queda como candidato. Desde la UDI piden bajar a Piñera y que sea Lavín el candidato. Eso no ocurre. Y Piñera, así pero tosudo, dice no van a haber primaria y yo me voy a inscribir directamente en la papeleta. Guerra civil en la derecha, nuevamente, y va Lavín y Piñera a la papeleta contra Bachelet. ¿Quién pasa a segunda vuelta? ¿Quién pasa a Piñera, segunda vuelta? Piñera. Piñera por poco margen, le gana como Exactamente, por un 1%, algo así. exactamente. Y Piñera le gana a Lavín. La UDI de muerte, el lavinismo de muerte. Piñera, que era un cadáver político el 92, 90, después de la situación con Claro, ahora se queda como candidato. Él sabía que no iba a ganar la segunda vuelta, ¿no? Gana Bachelet, por cierto, pero se consolida como el liderazgo de la derecha para el sector, para el periodo de Bachelet. Llegadas así las cuentas, hagamos síntesis, ¿no es cierto? Viene el 2010, todos ustedes se acuerdan, la ex concertación se convierte en nueva mayoría, levantan a Eduardo Frei, Ruiz Tagle, un pésimo candidato, ¿no? Y Piñera le gana.
Ustedes saben que aparte de ellos eran amigos, ¿no? Piñera y Frei Ruiz Tagle. El papá de Piñera estuvo como agregado diplomático, económico en Bélgica. Piñera vivió en Bélgica un tiempo. Y allá llegó Eduardito, que lo mandó Eduardo Frei Montalva, padre, ¿no? Lo manda a Eduardito para allá y lo recibe en su casa un amigo. Bueno, la cuestión es que gana y la derecha llega al poder nuevamente, ¿no? La derecha llega al poder nuevamente, ¿sí? Y empiezan a gobernar. ¿Cómo la primera etapa del gobierno de Piñera? ¿Se acuerdan ustedes o no? Igual a la concertación. Sí, exactamente. Exactamente. Igual, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido, Pablo? A ver, profundiza un poco esa idea. No, porque viene como con la idea del distanciamiento de la dictadura. Sí. Entonces, en términos como políticos así del pasado, no tiene como algo distinto a la concertación. Claro. Y la política pública tampoco, digamos. Entonces, son las políticas focalizadas. Exactamente. Eso es lo más interesante del gobierno de Piñera. El gobierno de Piñera parece más un gobierno de C, ¿no? De hecho, fíjense ustedes que Chadwick, por ejemplo, y Lavín se mandan unas declaraciones como ministros extraordinarias, ¿no? Los tipos reconocen y piden disculpas por las violaciones de los derechos humanos de parte de la dictadura y dicen y se arrepienten de haber apoyado una dictadura y violar los derechos humanos. Uno puede creerlo o no, ese es otro problema, no es el problema, sino desde el punto de vista histórico. ¿Qué muestra eso? O sea, nuevamente, ¿es posible? O sea, ¿estamos todavía en la transición? O sea, en los 90 toda la derecha era pinochetista, viejo, estaban detrás del viejo, ¿no? Ahora ya lo matan, ¿no? Se arrepienten de todo eso y quieren desaparecer de esa imagen. ¿Se fijan? Ahora, disculpa una duda, Sí, ¿será sí. que también están pensando en eliminar la figura claramente de cero político, pero con la intención de generar este término de la transición? Porque me imagino que desde la perspectiva de la derecha, tanto política como empresarial, la transición ya había terminado hace rato. Sí, claro. O sea, no, ya no es tema la transición. No, en el 2011, en 2010, no es tema la transición, ¿no? Para Piñera, para toda la élite política, en el fondo la transición se acaba en el 2005, pero por las reformas constitucionales, ¿no? La élite política no lo lee como historiadores, sino que lo leen como élite política. Para ellos los cambios institucionales son lo importante. Y entonces ellos dicen, vinieron las reformas del agua, ahí se acaba la transición. Que ese era el proyecto de la derecha liberal, pues. ¿Se acuerdan? Ese era el proyecto del Acuerdo Nacional del 85. Ese era el proyecto de las reformas institucionales de Frei Ruiz Tagle que la derecha dura boicoteó. ¿Por qué la derecha dura acepta las reformas constitucionales del 2005? Fíjense ustedes que Renovación Nacional es la que da los votos para hacer las reformas constitucionales del 2005. ¿Y quién lideraba el partido? Los duros, po. Los mismos que se habían opuesto el 97. Y la pregunta sería, si estamos todavía en transición, ¿por qué los duros ahora aceptan esa reforma? Les pregunto. ¿Por desmarcarse políticamente de la figura del tirano? Porque la transición se había acabado en términos de relaciones de poder. Ya se había acabado. Ya no tenían miedo. Ya no tenían que proteger a Pinochet porque Pinochet estaba preso, ya estaba frito. Y ahí viene lo que decís tú, Vladi. Y ahí había que desmarcarse el viejo. ¿Se fijan? De eso ya les daba lo mismo los senadores institucionales. Les daba lo mismo todo eso porque Pinochet ya no era tema. Ya la transición de facto se había acabado. Obviamente nunca van a decir eso públicamente, ¿no? Para ellos cuando se acaba, cuando están las reformas institucionales que así lo hacen, ¿no? Pero ese es el tema de fondo. De hecho, me acuerdo, hay un texto de Fernando Atria del año 2013, si no me equivoco, que se llama La Constitución Tramposa. Y ahí es donde emplea una discusión que sale por la prensa, y si no me equivoco es Chadwick el que habla en un momento, que para qué seguimos dándole vuelta al tema de la Constitución, al cambio, al tema constitucional, si ya con la reforma constitucional del año 2005 ya no hay necesidad de qué. Era lo mejor para ellos, ¿no? Si con el que el Lago le pusiera la firma, con eso ellos ya decían, ahí está, listo, está democratizada. Sí, el punto es que, claro, para ellos como ya déjense de joder con el cambio constitucional, si ya no hay nada más que hacer, ya está listo. Exactamente, esa era la tesis de ellos, pero bueno, la historia
o la lucha de clase, digamos, demostró otra cosa, ¿no? Bueno, entonces avancemos. Fíjense, nuevamente, cerramos el gobierno de Bachelet, ¿no es cierto? Y vimos sus características, vamos en el gobierno de Piñera, nuevamente, o sea, ¿qué continuidad uno puede ver acá? El sistema económico, por cierto, pero está la fractura del sistema de intermediación, ¿se fijan? Y nuevamente, los conflictos del 2010 y el 2011, y centrémonos en el conflicto estudiantil, que yo creo que es el más importante, duró hasta octubre, eternos meses, ¿no es cierto? Un conflicto que se tomó la agenda total. Fíjense que el conflicto estudiantil empezó a salir en los matinales. Para mi generación, los matinales eran el ejemplo de la alienación política. Nosotros, cuando estábamos en el liceo y en la universidad, decíamos los matinales son la ideología de viejas, ¿no? Digámoslo así, ¿no? De viejas momias, de viejas, la alienación misma, el consumo me consume, basura, ¿no? Así decían. Pero resulta que el conflicto estudiantil empezó a meterse en los matinales y empezó a hacer agenda en todos los hogares de Chile. Y los matinales empezaron a traer dirigentes. O sea, ahí hay un cambio. Ahí hay un cambio histórico importantísimo. No me pueden decir que todavía estábamos en transición, ¿no? Si esa cuestión se acabó, ¿no? En términos históricos. Claro, si uno quiere ver la transición como la democratización hasta el ciclo de la sociedad perfecta y democrática, siempre estaríamos en transición. Pablo. Sí, tengo una pregunta, no sé si es para ser respondida ahora o después, digamos, pero dentro de tu visión, que yo al menos comparto, me pregunto igual con quién debates, ¿cachai? En la tesis esta de la transición, en el sentido de que, claro, o sea, políticamente se ve que hay mucha gente que expande la transición, digamos, incluso hasta ahora, po. Así todavía estamos en la transición. Pero académicamente yo no lo sé, ¿cachai? Entonces me pregunto si es que hay alguien, ¿cachai?, que proponga una cosa distinta, porque entiendo que, por ejemplo, Mulián también en su momento planteó que ya se terminó, digamos, en un momento oportuno. Una consulta, no sé si para ahora o para después. Vale, la abordamos. Y estamos en la última sesión, así que hay que sacarle el jugo al orador, digámoslo. Sí, mira, hay varias hipótesis, ¿no? La de Garretón es que se acaba con Elwin. Ahí era. Yo no creo, ¿no? Porque la agenda de la transición sigue presente en el gobierno de Frey. Está ahí, ¿no? Si el primer balazo va a ser la detención de Pinochet en Londres. Sobre los que piensan en la transición como hasta el día de hoy, generalmente son lecturas más políticas que académicas, ¿ya? Y que un poco la tesis de algunos sectores del Frente Amplio, ¿no? Como esta idea de que la transición, seguimos siempre en transición, siempre estamos en transición, ¿no? Entonces, como que la transición se acabaría desde esa perspectiva cuando se acabe el neoliberalismo, ¿no? Cuando se acaben las reformas de la dictadura. Entonces vamos a estar en transición hasta el socialismo, ¿no? Entonces ahí hay una lectura más bien teleológica, ¿no? Metafísica. No sabemos, no sabemos en estricto rigor hasta dónde llegamos. O sea, lo que nos ha enseñado la historia es que los proyectos políticos, así como tienen su auge, también tienen su crisis, y nadie tiene la historia comprada y asegurada, ¿no? O sea, aquí hay disputas de poder en el fondo, entonces, eso. También discuto con aquellos que piensan que la transición se acaba el 2005, ¿no? Que es la tesis de Lagos, ¿ya? Generalmente la tesis más de los politólogos, ¿ya? Sobre todo el sector de los autocomplacientes de la concertación, ¿ya? Entonces, Otone, por ejemplo. Otone es uno de los que dice la transición se acaba con Lagos. Yo creo que se acaba con Lagos, pero no por gracias al gobierno de Lagos, sino porque hay un cambio histórico, ¿no? No tiene que ver con eso, tiene que ver con relaciones de poder que están acá, ¿sí? Y por último, yo diría que es más bien una discusión como que todavía no se ha metido mucho en la historiografía, ¿sí? El debate más bien es entre sociólogos y politólogos, ¿sí? Entonces mi bandera es como mi bandera en la historia, ¿no? La historiografía, yo quise meter esa cuña por ahí, por ese lado. Por ahí más o menos te podría responder, Pablo. Vale. Mira, ahora estoy terminando de revisar el texto del Pablo Rubio, que es sobre como la transición vista desde Estados Unidos. ¿Okay? Pero el Pablo no define transición tampoco.
¿no? Sino que asume que existe y que está, ¿no? Y él, yo creo que la tiende a cerrar más bien en los 90, en las decisiones de los 90, ¿sí? Desde la mirada de Estados Unidos, ¿ya? De hecho, para cerrar este punto, uno podría preguntarse si en el fondo cuando Lagos pega la firma, si acaso esa era la transición que había tratado de hacer Estados Unidos, ¿no? Y el concertacionista, ¿no? Eso era. Y eso era. Yo no creo en las miradas teleológicas, ¿no? Yo creo que aquí hay harta contingencia, ¿no? Que depende de los actores con su propia agencia y las relaciones de poder hacia dónde avanzan y retroceden, ¿no? O sea, piensan ustedes que la revuelta popular hubo un momento igual, no sé ustedes, ¿no? Pero yo por lo menos de preocupación, ¿no? En un momento vi a los militares como medio nerviosos, o no sé si era yo el que estaba nervioso. Entonces, lo que quiero decir con esto es que como que no existe algo así como etapa histórica y que están todas aseguradas. ¿No? Eso, ya. Avancemos entonces con, bueno, conflicto del 2011. ¿Yo qué podría decir al respecto? La gran gracia de la demanda del 2011 es que se demanda la educación gratuita, ¿no? Como derecho social universal. ¿Ya? ¿Y qué hace la élite política en el Parlamento? ¿Cómo solucionan el conflicto? Y aquí viene una de las grandes cuestiones del ciclo, ¿no? ¿Cómo la élite política reacciona ante la movilización? Pregunto. Me acuerdo que en un momento, y fue muy mal recibido en general por la gente movilizada, Piñera anunció como solución al conflicto el GANE, que se llama Sí, el Gran Acuerdo Nacional por la Educación. sí, Y era pero una basura de acuerdo, sí. o sea, no, era como ya más becas y era como una respuesta para un movimiento estudiantil de los 90, básicamente. No Uy, sí, asumía el nivel no estaban en el mismo registro del discurso. En el claro. fondo, eso fue como una de las impresiones de eso. Es cuando se baja el interés del CAE del 6 al 2%, Claro, ¿no? claro. Sí, eso fue al final. Todavía no estaba en el GANE eso. Eso fue Todavía al no final. estaba. Era más conservador todavía el GANE. Ya. Se llamaba GANE y FE. GANE, Gran Acuerdo por la Educación, y FE era como Fondo de Educación, una cuestión así, era una cosa muy irrisoria, ¿no? Pero como bien dice Juan, claro, la respuesta eran políticas sociales focalizadas. ¿Se fijan o no? Era seguir el mismo sistema, implementado por la dictadura, administrado por la concertación, ¿no es cierto? Y por el gobierno. Eso era más política social focalizada. La presión aumentó, siguió, ¿no es cierto? Ya, ¿y cómo se resuelve el conflicto al final? ¿Cuándo se acaba el conflicto? ¿Cómo se resuelve? ¿Se acuerdan ustedes o no? O sea, finalmente no hubo un gran hito de resolución, sino que finalmente por agotamiento nomás el gobierno gana, porque en un momento, eh, claro, hay acercamientos, por supuesto, con toda como la franja movilizada que tiene, donde los partidos todavía un poco llegan, o sea, hay más acercamientos con, en ese caso, en el mundo secundario con la CONES, a diferencia de la ACES, que era como el sector más ultra. Pero, por ejemplo, para enero todavía quedaban bastantes liceos movilizados que finalmente terminan, bueno, en tomas igual ya como insostenibles para esa fecha y que por agotamiento terminan bajándose nomás. ¿Y cuál Y es de la hecho eso se respuesta? prolonga para el 2012. El Sí, 2012, de sí, pues hecho, sí, sigue, hay una segunda patita de movilización estudiantil del 2012. claro. ¿Y cómo el sistema? ¿Pero el sistema reacciona con la demanda o no? ¿Se acuerdan? No, o sea, respecto a sus premisas no la procesa. No, De hecho, recién en el otro gobierno va a estar como el gesto de tratar de procesarlo. Claro. ¿Y por qué no la procesa? porque no tiene cabida dentro del modelo. No tiene herramientas para procesarla tampoco. O sea, está este quiebre entre el mundo social y el mundo político, y que de hecho se agudiza el 2011. O sea, justamente una de las grandes disputas internas es como la disputa de aquellos que tienen relación como
la J más la Concerta, versus todo el resto de los monos, entre comillas, que éramos críticos a eso. Claro. Entonces, ya. Y de No hecho, sé para si el año ustedes- siguiente, esas organizaciones, la J, por ejemplo, pierde muchas federaciones para el año siguiente. Claro. Y ahí inicia todo un proceso de declive en su hegemonía. Ajá. Pero, a ver, mensaje. Ah, un YouTube. Juan mandó un YouTube. Es una joyita del Hay una 2011. joyita del 2011 para que lo vean después y se rían ahí a propósito del gano. Lo vamos, gracias. Ya, pero ¿saben cómo se termina cerrando? Yo creo que no se acuerdan. El problema de la ley se mete, el problema de la demanda estudiantil se mete en una ley de gratuidad. ¿Se fijan? Una demanda por gratuidad se mete en la ley de presupuesto. Y entonces lo que pasa es que empieza a crearse, ¿no es cierto?, asignarse como una beca de gratuidad. ¿Se fijan? Y para que eso se resuelva, tiene que meterse en la ley de presupuesto. Y entonces los últimos meses, ¿se acuerdan ustedes que la ley de presupuesto siempre se discute a final de año? ¿Se acuerdan o no? Ahí se mete el problema. Ahí se mete el problema. Y ahí están los parlamentarios horas y horas y horas y empiezan a negociar para crear un fondo de educación y meten a través de la ley de presupuesto, ¿qué cosa? Una política social de gratuidad que va a llevar posteriormente el nombre de, ¿cómo la van a llamar después a esa política? ¿Se acuerdan o no? La ley de gratuidad universal. Así se va a llamar la ley. Pero que en el fondo, ¿es una ley de gratuidad universal? No, es una política social focalizada, nuevamente. Porque es para un porcentaje de los sectores de los quintiles más bajos, ¿no? Y lo que va a ocurrir es que conforme avancen los gobiernos, eso va a empezar a aumentarse. Al 70, al 80, al 90, al 100. No de todos, sino de los quintiles más bajos. Nuevamente una política social. De hecho, si uno mira a mediano plazo, la evolución de las políticas sociales, en el caso chileno, lo que ocurre precisamente es que la focalización empieza a ampliarse. Efectivamente, no es lo mismo las políticas sociales de la concertación y la nueva mayoría que lo que hacían el neoliberalismo de la dictadura, ¿no? O sea, sería descabellado decir que es lo mismo. No, no es lo mismo. Hay mucha más plata metida en esto, la focalización se amplía. Pero el principio de la política social sigue siendo el mismo, focalización. No hay lógica de universalización. ¿Se fijan? Pues bien, si uno, y ya por la hora vamos llegando a la revuelta del 2019, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, bueno, ocurre una serie de hechos, ¿no? que no necesitamos detallar ahora, ¿no? Pero sobre todo el desprestigio absolutamente moral de la élite económica. O sea, hoy día, yo creo hasta el día de hoy, la mayoría de la población ve a los ricos como de manera mala, ¿no? O sea, hay una sensación anti-élite económica así brutal, por todos los casos de colusión, etc., ¿no? Segundo lugar, hay evidentemente una situación antipolítica, ¿no? Anti-élite política, muy fuerte. Entonces, vamos a la revuelta popular. Desde el punto de vista de ustedes, ¿no? ¿Qué representa la revuelta popular de octubre del 2019? De octubre, ¿por qué dije octubre? En octubre, pues sí. ¿Qué representa eso? Y piensen en la tesis del Nacho, ¿no? Y en la tesis de Claudio Fuentes, que eran los últimos textos, ¿no? Si tuviesen que vincular lo que hemos visto en el taller con la revuelta, ¿cómo lo interpretan y con los textos? ¿Qué vuelta de tuerca le darían a eso? Es un comienzo de un nuevo ciclo. Distinto de la transición y también distinto de la post-transición, por así decirlo, en términos como de sus reglas políticas. Claro. Sí, no, eso es grande. Es un escenario distinto, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir, ¿sí? O sea, en los 90, en la transición, todavía la gente respetaba a los empresarios, respetaba a los políticos, ¿no? Ahora ya no existe nada de eso. Segundo, la heterogeneidad de las demandas. Las demandas del 2019 son mucho más heterogéneas. ¿Será también que esta eclosión
se visualiza no es como que sea tan distinto, sino que también es la consecuencia de toda esta acumulación y la formación de los distintos elementos y de las capas más bajas de la sociedad que empiezan a participar, de los procesos educativos. O sea, yo también participé del movimiento estudiantil desde el 2012, eso sí, en 2011 estaba trabajando, así que participaba desde la pega, me iba para allá. Pero también participé en el 2006 cuando estaba en el liceo. Entonces hay distintos elementos, y sobre todo los compas que estuvieron en el 2001, que muchos de los sectores más pobres de la sociedad nos fuimos metiendo en el sistema educativo en distintos aspectos, algunos de las ciencias sociales, otros de la ingeniería, otros de la economía, pero también es un elemento de cómo se va generando esta apertura social y también los sectores más bajos que son los que van a empezar a movilizar toda esta sociedad. Entonces, más allá de que sí, son distintos, porque ya empezó a extenderse un poco más el elástico del modelo, y también el modelo se fue modificando desde arriba, y la presión desde abajo, entonces va generando una apertura mucho más grande. Pero esta misma apertura es propiamente una respuesta y un producto de la misma tensión que se fue generando desde y hacia el modelo. Entonces también me gustaría como que quedara súper clara esa parte, que no tiene tanto que ver, así como que no haya sido o sea, tan distinto. Sí lo fue, en un sentido de la explosión y todo lo que significó. De hecho, como parte del texto de Ponce, también como esta reconceptualización desde los mismos sectores populares de lo que es pueblo y clase trabajadora, que antes de eso, y lo conversaba con muchos colegas cuando trabajaba en bodega, antes de entrar a la universidad, y era, yo no soy trabajador, o sea, yo no soy clase trabajadora, aunque no calzo mucho también con la revisión que hace el colega, pero esa primera parte sí se la doy. Entonces también es el producto, o sea, vendríamos a ser como los residuos de lo que fue generándose en los 90 y a principios de los 2000, los que después nos encontramos en la calle y generamos esa movilización tan grande. Perfecto, hay una experiencia común ahí, ¿no? Ya vamos a retomar eso. Está el Pablo y después el Juan. Sí, es difícil la pregunta que tú haces, porque ahí lo que subyace es caracterizar el estallido al final, o la revuelta, que en realidad creo que no es sencillo. En el sentido que, claro, yo creo que hay una beta, digamos, que claramente tiene que ver con la generalización de ciertos movimientos que antes eran parciales, en términos, no sé, por así decirlo, la lógica de los derechos sociales. Y también, no sé, hay otras cuestiones que se encantan allí, como por ejemplo el propio impulso constitucional tiene mucho que ver con todos estos círculos como por la C, ¿cachai? Sergio Grez, Carlos Pérez Soto, qué sé yo, o sea, son 10 años como de acumulación sobre el problema constitucional también. Pero también yo creo que hay otras vetas que no necesariamente son una evolución, digamos, de lo que se había movilizado antes y que también hacen que uno pueda hablar como de estallido y de estallidos a la vez, o revuelta y revueltas, ¿cachai? O sea, en el sentido de que, no sé, pues si uno toma la historiografía así de las protestas tipo Rudé, George Rudé, digamos, Sí, sí. Las revueltas tienen muchas caras, ¿cachai? Claro. Tiene caras regionales, incluso comunales, entonces ahí yo creo que, no sé, también hay parte de lo que vemos de París y, por ejemplo, en el norte, que también tiene que ver con el estallido y está conectado, aunque aparentemente para uno desde una lectura izquierda no lo sea, porque uno también quiere proyectar sus deseos en la revuelta. Sí, ¿No? sí. Y así varias cosas, creo yo. Creo que son muchas capas justapuestas, digamos, pero todas hablan de mayor actividad popular, pero Ya, incluso ahí de está. neoliberalismo popular. ¿Cachai? Claro. En fin, eso. Buen punto, Pablo, ¿no? En el fondo, lo que estáis diciendo es que aquí es un fenómeno totalmente multicausal, y que hay incluso elementos contradictorios que terminan gatillando la movilización de las personas, ¿no? Y lo que habría que preguntarse si es que qué tienen en común para poder tratar de buscar alguna explicación general, ¿no? O quizás no se puede, no sé, pero bueno, ahí está. Juan. Comparto, bueno, sí, prácticamente todo lo que dice el Pablo. Creo que el estallido es sí o sí la cristalización de un montón de procesos que se vienen gestando en la última década, del 2010 sobre todo en adelante, y que tiene que ver con la demanda finalmente de más derechos sociales, y que eso es como el hilo conductor a todo eso, y que se puede trazar incluso desde más allá, desde antes del estallido, pasando a través del estallido, tomando más fuerza, y hoy en día en lo que se está debatiendo en torno al plebiscito de 3 semanas más.
esa es la gran disputa que está abierta hoy en día. Y viendo también cómo eso es procesable o no también por el modelo neoliberal, pues ahí es donde está la otra arista, que es sí o sí la crisis del modelo neoliberal de no haber sido capaz de procesar distintos elementos, y uno se podría hacer como incluso la pregunta de qué habría pasado si, por ejemplo, la respuesta al 2011 o al momento No Más AFP del 2016 hubiera sido menos dogmática de parte de la clase política y hubieran sido más heterogéneos en términos de modelo económico. Exactamente, exactamente. Una pregunta que yo me he hecho, ¿no? Y claro, que es una pregunta contrafactual, ¿no? Pero no deja de ser, o sea, si hubiesen creado una FP estatal, si hubiesen hecho un cambio constitucional antes, ¿no es Y cierto? para cerrar, también como ahí mi visualización de eso es que, claro, sí o sí implica una crisis grave del neoliberalismo, la más importante que ha tenido, o sea, desde su instalación, pero no por ello significa una izquierdización de todas las cosas. Y ahí es donde comparto mucho lo que dice el Pablo, o sea, de que muchos vimos reflejados en la revuelta nuestros propios deseos, así fue como un poco el sueño casi cumplido de todos los que nos movilizamos por distintas cosas o por todas en realidad en los años anteriores. Sin embargo, cuando, claro, y está el fenómeno París y yo creo que ahí metido, pero yo creo que incluso más allá, por ejemplo, cuando veo el año pasado, creo que fue o principios de año, no fue el año pasado, cuando fueron estas marchas en el norte de anti-inmigrantes y que quemaron las cosas de los migrantes en las casas, etcétera, y se vuelve a ver lo mismo que el estallido, o sea, calles llenas, plazas copadas, y hay Y el Chile cambió, ¿dónde quedó? Decís tú. es que claro, pues ahí es donde, bueno, es que probablemente alguna, o quizás más de la gente que creemos que estuvo en esas movilizaciones anti-inmigrantes, también estuvo en el estallido. Claro. Y si no, no se explica. O sea, ciudades que no son tan grandes como Iquique en este caso, es imposible que tenga dos franjas de gente tan distintas dispuestas a salir en ese nivel de masividad a la calle. La única posibilidad es que se vayan repitiendo. Y ahí es donde yo creo que hay eh, mucho que escarbar todavía. O sea, Claro. no sabemos bien todavía qué es lo que está completamente soterrado dentro de esta nebulosa que, claro, algunos llaman como el malestar en general, así pienso ahí, por ejemplo, como Mayol, Bueno, pero sí, bueno, eh, la hipótesis general ahí hay como, yo creo, como tres grandes hipótesis, ¿no? La de la modernización, las expectativas de la modernización frustrada, ¿no? Tipo Peña, ¿no? Eh, luego está la de Mayol, ¿no? Está como suerte de... ¿Ah? como del Big Bang, que le llaman. Claro, claro, ¿cachai? Como en el fondo también es un poco elitista esa tesis, ¿no? Porque centra la mirada en la elite, ¿no? En la elite la causante, como su propia incapacidad, ¿no? La que genera esto, ¿sí? Y en tercer lugar yo diría está la del Nacho, ¿no? Que es como una mirada más marxiana, ¿no? Y decir, aquí la experiencia común es el despojo de la clase. Y en el fondo, y las otras identidades que están ahí surgen a partir de esa experiencia común del despojo de la clase. Pablo iba a decir algo, parece, ¿no? Sí, que tú preguntáis como qué puede ser común entre todos estos movimientos. Pues yo creo que si uno pudiese caracterizar es como una dinámica, una disposición al conflicto mayor, Ya, en buen términos así punto. como de lucha de clases. Pero ahora, ¿qué es la conciencia de esa clase? Ya otro problema, o de sus Claro. fragmentos. O sea, en el sentido de decir como no, ahora toda la clase trabajadora tiene Claro. conciencia, no sé, pues de que hay que desalojar a, no sé, a la derecha, ¿no? Yo creo que incluso hay unas vetas del rechazo que tienen que ver así como con el odio a la élite, y una cuestión muy, Sí, muy extravagante. sí. Bueno, hay grupos, ¿no? Que están en eso también, ¿no? De izquierda, digamos, o de izquierda, como tú quieres llamar, ¿no? Que están en eso, pero claro, o sea, miren, yo le he dado vuelta a la cosa, ¿no? No he publicado, no he trabajado así detalladamente, pero en la reflexión, yo creo que aquí hay que ver causas y consecuencias, ¿no? De manera pedagógica. Yo creo que aquí hay dos causas, ¿no? La primera tiene que ver con la estructural, con el modelo mismo, y yo creo que el conflicto está gatillado porque el modelo tiene fisuras, dado su dogmatismo. Yo creo que el modelo chileno es muy dogmático. Eso hace que, por ejemplo, dentro incluso de las propias reglas de mercado, no exista mercado, sino más bien monopolio.
oligopolio, ¿no? Y eso hace que se haya desatado subjetivamente una furia de las personas, ¿no es cierto?, contra el incumplimiento de las reglas propias que la misma élite promete, ¿no? Y que goza de los privilegios, ¿te fijas? Entonces ahí hay una cuestión que tiene que ver con la raíz del capitalismo chileno, dicho de buena manera, ¿no? Eso. Y por una parte está, por cierto, o sea, perdón, y eso se expresa, entre otras cosas, en la experiencia del trabajo. ¿Ya? Porque claro, yo estoy con Nacho en cuanto a que la sensación de despojo la vive la clase trabajadora en estricto rigor. Si nuestra experiencia sigue siendo de clase en primera instancia, ¿no? Ahí es donde uno la tiene. Y por otra parte, yo creo que, claro, lo que surgió ahí es una expectativa de dignidad, y como comparto con ustedes, que es la expectativa de los derechos sociales universales, ¿no? Eso es lo que yo creo que el gran como horizonte, ¿no? Y que en el caso chileno, por historia, ha estado relacionado con la izquierda. Pero eso en Chile, porque en otros países existe derecha que cree en el estado de bienestar. El problema es que en Chile no existe eso. Y cada vez que ha querido existir, la misma derecha lo boicotea. O sea, en países como España hay una derecha ultrafascista y que es partidaria del estado de bienestar. Y al mismo tiempo es anti-inmigrante, ¿no? O sea, en el fondo, la raíz del neoliberalismo, en el caso de la élite chilena de derecha, es muy profunda, ¿no? Y ahí hay un problema. Y por último, es la fractura del sistema de intermediación. O sea, lo que ocurre acá es que los encargados de canalizar las demandas, dadas todas las cuestiones que hemos discutido en este seminario, no lo hacen. Entonces los partidos se elitizaron, se parlamentarizaron, se alcaldizaron, ¿no? Siguen construyendo redes clientelares como lo hacían ahora, pero ellos no tenían el relato, ya no tienen el relato, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que la ciudadanía por fuera, en el fondo, le empezó a imponer nuevas demandas, ¿no? Y yo creo, y aquí es como una hipótesis no personal, que los partidos exitosos el día de mañana van a ser los que sean capaces de articular las dos cosas: demandas particulares y universales y relatos, para generar mística. Yo creo que esa es la clave de lo que venga para adelante, ¿no? Bueno, y para ir cerrando, ya son 20 para las 8, yo me atrevería a decir claro, que la transición para mí se acaba el 2005, 2006, como les digo, esa es como un poco la hipótesis, y lo que ocurre después de eso son precisamente los resultados de esa transición precaria, etcétera, ¿no? Pero no creo que estemos permanentemente en transición, porque claro, siempre estaríamos permanentemente en transición, nunca saldríamos de eso, ¿no? Sería como un círculo vicioso, ¿sí? Esta tesis de creer que estamos siempre en transición también es un poco tramposa, ¿no? Porque en el fondo supone que vamos a llegar algún día a algo que es mejor. Y yo diría ahí que soy mucho más escéptico, ¿no? Diría que eso está en disputa. O sea, me encantaría, yo también tengo esa fe, ¿no? Pero el estricto rigor, en términos como duro, es una cuestión que está abierta, ¿sí? No está tan cerrada, ¿no? Así que eso. No sé si quieren decir algo más ya para cerrar el seminario. Claro, si la transición es todo, la transición no es nada, ¿cachai? Claro, así que bueno, ¿quieren decir algo, no sé? ¿Dudas, consultas? Sí, Pablo. Sí, mira, mi pregunta va respecto al tema de lo que tú estudiaste, el clientelismo y los municipios y todo eso. Si acaso en ese como periodo, digamos, hay como algún tipo de conexión entre la votación, digamos, comunal o municipal respecto a lo que uno podría decir un cruce respecto a lo presidencial y lo parlamentario, ¿cachai? No digo necesariamente comuna por comuna, pero pienso en que, claro, está la intermediación, que claro, es a través de, digamos, ya del clientelismo y los mujerazos, etcétera. Pero también cómo eso se corresponde o no como con la votación de las personas respecto a la política general, por así decirlo. Me queda esa duda, ¿cachai? O sea, en el sentido de si, por ejemplo, no sé, pues la gente era capaz en una comuna de votar todo por la UDI porque era como, entre comillas, un buen alcalde y a la vez como contra, o sea, por Elwin, no sé, cosas de ese Sí, estilo. sí lo entiendo. Vale. Sí. Pucha, mira, ¿sabéis qué? Hay voto cruzado. Hay voto cruzado. O sea,
Por ejemplo, personas que para las municipales votan de una manera y para las presidenciales votan de otra. Sí, está ese fenómeno, porque las elecciones municipales las ven como algo distinto a lo nacional. Pero ese voto cruzado nunca es tan mayoritario como para desbalancear la tendencia. ¿Ya? Hay una cuestión bien rara, va a sonar medio metafísico esto, pero, por ejemplo, cuando ganó Piñera, la derecha ganó las municipales antes. ¿Cachai? Las municipales del 2008, la derecha subió mucho. Las ganó en estricto rigor. Y luego las ganó Piñera. ¿Qué es lo que ocurre con el voto leal? O sea, el cálculo de los tipos es el siguiente. Con voto voluntario, mientras menos gente vote, más valen mis votos seguros. ¿Ya? Es el cálculo que hacen los actores. O sea, en el fondo, ¿por qué? Porque si yo tengo 10 votos seguros y votan 11 personas, gané. ¿Te fijas? Si votan 9 personas, gané. Me falló uno a mí, gané. Pero si votan 30, viene el incertidumbre. Entonces, uno de los problemas que tenemos ahora, si tú preguntas en el fondo también por el plebiscito actual, uno de los problemas que tenemos ahora es precisamente que como hay voto obligatorio, hay una franja de votantes, un 40%, 45% de votantes que no sabemos cómo van a votar. ¿Te fijas? Entonces, eso te diría, Pablo. Entonces, eso. Juan. Hoy sumado, a propósito de eso, de la incertidumbre que da el voto obligatorio, que va a ser el primer voto obligatorio desde el 89 prácticamente, 90, con alta participación, que como para explicar también lo disímiles de muchos resultados electorales del último tiempo, es que sí o sí tiene que haber por lo menos una masa de 1 millón de personas que por distintos motivos están entre ingresando al sistema electoral y saliendo. Y que, por ejemplo, no sé, pues para las elecciones de constituyentes y municipales y gobernadores, todo eso que hubo juntos a fines del 2020, se restó una buena parte de la base social que históricamente vota por la derecha. Y por eso le fue tan mal. Y esa masa, más o menos, una buena parte, y al mismo tiempo el plebiscito y la elección de constituyentes convocó a un montón de gente que antes no solía ir a votar, o lo hacía de repente irregularmente, pero no con... eh, eh, como no era tan predecible. Y después para las elecciones presidenciales, cuando Kast gana en primera vuelta, es que vuelve una buena parte de esa masa electoral de la derecha histórica al escenario de las urnas. Y se resta también quizá un poco de lo que había ido a votar al plebiscito del apruebo y de los constituyentes. Entonces, está súper difícil, no sé qué instrumento podría ser capaz como de medir eso. Porque también lo que yo digo es como, bueno, algo que también he leído por ahí como en algunas entrevistas, pero es solo como termómetro un poco del sentido común y de entender más o menos cómo se está moviendo la cosa, pero no sé qué instrumento así ya más concreto podría haber ahí de aproximación a eso. Yo creo que hay una gran incertidumbre respecto a eso, o sea, probablemente las encuestas no son capaces tampoco de medir eso. Sí, yo comparto eso. O sea, hay franjas de fe nomás en este caso, ¿no? Que los cabros más jóvenes van a votar a prueba. ¿Sí? Yo tengo esa impresión. Y entonces debieran ir a votar. Espera un poquito ahí, es que tiene que ser con mi huella. Entonces yo creo que esos cabros más jóvenes podrían ser importantes en el proceso. Pero bueno, hay un marco de incertidumbre ahí, muy importante. O sea, nada, el trabajo político implica un oficio que tú lo vas adecuando en el tiempo. Entonces, ahora justo estamos en una coyuntura de cambio, incertidumbre. Luego que se estabilice esto, ya nuevamente los actores van a empezar a tomar decisiones a partir de esa experiencia. Así lo hacían antes también. Así que bueno, oye, chiquillos, fue un gusto, un abrazo, espero que no haya sido muy latero el curso, que haya servido para darle una vuelta a la realidad, ¿no? y
y al presente. Así que eso, un abrazo, ¿vale? Muchas gracias, Aníbal. Estuvo muy Sí, agradecer interesante el taller. Vale, Aprendió qué harto. bueno. Vale, gracias. Qué bueno que le haya gustado, ¿ya? Agradecer a Un la abrazo librería grande. igual, a Irra, ¿Ah? agradecer a la librería también por Ah, gestionar. sí, exactamente, a Librería en el Blanco que nos brindó el espacio. Así que un saludo al Israel y a todos los chiquillos, ¿ya? Y Napo, un abrazo Aníbal. grande. Sí, En realidad es por lo que estábamos conversando al principio, es que revisé y no tengo el contacto de Eduardo. ¿Tú me lo ya, podrías? yo te lo envío, no hay problema. Sí, Ya, yo muchas te lo gracias. envío, ¿vale? Y Ya, un nuevamente muchas abrazo. gracias por el taller. Estuvo muy Vale, interesante. qué bueno que les haya gustado. Hay miles de cosas que no pudimos trabajar por razones obvias, por razones de tiempo, son solo 5 sesiones. Este curso generalmente en la universidad lo hago en un semestre entero, pero nada, espero que hayan sido como las coyunturas importantes para darle vuelta. ¿Mm? Así que eso, ahí va el correo, Pancho. Ya, Del Eduardo, muchas ¿vale? gracias. Ya. Un Muchas abrazo, gracias por chiquillos, todo. un gustazo. Que estén súper bien. Chao, chao. ¿Vale? Chao a Seguimos todos. dándole vuelta. Chao a todos. Chao, Ver chao. el video que dejé ahí en el chat. Ah, verdad. Vale. Chao, chao. Chao. Chao, que estés muy bien.